Las 7:46, una hora menos en las Islas Canarias, y aquí estamos con la redacción abierta en el Toro Televisión, arrollados por esta gran noticia del día de hoy, que ha sido pues la decisión favorable para el cardenal Robert Francis Prevost, que ha conseguido la mayoría necesaria para convertirse en León XIV. Le han oído hace unos minutos en directo. Vamos a desmenuzar, si acaso, los elementos más importantes de su biografía con Marina Álvarez, que ya me acompaña aquí en la mesa. Experta ya en el Vaticano. En Robert Francis Prevost. Bueno, lo primero que hay que decir, Xavier, es que hemos podido desmenuzar algunos datos que nos están dando los principales medios, pero que hasta ahora no habíamos sabido porque no estaba en las principales quinielas. El nombre de Robert, estábamos más en los italianos, en el filipino, pero este nombre nos ha pillado a todos un poco por sorpresa. Lo fundamental ya lo has dicho tú, que es el primer papa norteamericano. Volvemos otra vez al continente americano, pero esta vez a Estados Unidos, que es agustino y que ha sido misionero buena parte de su vida en el Perú, lo que marca un poco ese carácter que va a imprimir su papado durante los próximos años. Es un papa con un carácter misionero, es un papa joven, 69 años, papado joven, para entendernos. Es un hombre pues que en su primer discurso ante los fieles ha sido muy claro, su orgullo de haber sido un agustino en las misiones peruanas, en todas ellas, en la selva, en diferentes ciudades, en cargos de responsabilidad allí, predicando y también enseñando derecho canónico en las universidades del Perú. O sea que es un hombre que sí, nació en Chicago, en Illinois, de madre con ascendencia española, que esto es un asunto que habrá que conocer más a fondo, ¿no? Hasta qué grado de vinculación pueda tener la madre. Le ha querido hacer un guiño con los españoles hablando en castellano, ¿no? En esa primera intervención. Bueno, ¿y qué más podemos contar de este hombre? Bueno, sobre su sintonía con Francisco, que es lo que mucha gente quiere saber, si es más conservador, si es más progresista. Lo cierto es que es una persona que no se manifiesta mucho a nivel político, no tenemos muy clara cuál es su tendencia, pero sí sabemos por lo que se está diciendo, bueno, pues que es una persona muy comprometida con los pobres, de alma misionera, define su ideología como pastoral, sinodal, cercana al Papa Francisco y marcada por un compromiso misionero. Él tendrá, o sabremos más adelante, si en lo político se identifica más con Donald Trump, si es contrario a la administración del republicano, eso por el momento no sabemos, pero sí sabemos que Donald Trump, por cajo, le ha felicitado, ¿no? Sí, luego veremos el tuit de Trump. Ya saben que Trump se despeja todo en su línea Truth. Bueno, luego veremos lo que ha dicho, que está muy contento, que le desea toda suerte de éxitos, etcétera. Pero este es un hombre muy ligado al Papa Francisco porque en el año 23 le nombran prefecto del dicasterio de los obispos, que es un cargo estratégico importantísimo en el Vaticano. Era el que elegía a los obispos, efectivamente, y además Francisco y no Benedicto fue el que le eligió como cardenal, ¿no? Que esto ya nos dice un poco pues que tenía cierta sintonía, cierta simpatía con el Papa Francisco. Podemos comentar, Horcajo, que lo hemos comentado antes tú y yo, antes de estar pinchados, en la vestimenta que ha elegido el nuevo Papa para salir a saludar a todos los fieles, ¿no? Porque ya sabemos que les dan varias vestimentas diferentes, sotanas, estolas, y que ellos un poco eligen, y ya es un poco una carta de presentación, ¿no? Lo que hemos visto hoy desde ese balcón de la plaza de San Pedro. Él ha elegido efectivamente esa estola dorada y se diferencia de alguna manera con el Papa Francisco, que prefirió ir entero de blanco y simplemente llevar una cruz dorada, que era lo que más destacaba de ese atuendo, ¿no? Entonces ya primera diferencia con el Papa Francisco, le ha elegido ese atuendo, por así decirlo, al completo, más tradicional, y veremos a ver si luego nos va dando pistas de si se parece o no se parece tanto a Bergoglio en lo que vaya haciendo y en lo que vaya marcando su papado, ¿no? Fíjate, los peruanos, que son gente bastante cariñosa en general, le llamaban, porque le sentían uno propio, ¿no? Le llamaban Bob Prevost, así le llamaban en Perú, después de tantos años allí y después de, como hemos dicho antes, haber sido elegido 2 veces prior general de la Orden de San Agustín. ¿Y qué más podemos señalar? Pues, hombre, es evidente que estamos hablando de un hombre de compromiso con los pobres, que estamos hablando de un hombre misionero, tiene necesariamente que tener compromiso con los pobres, ¿verdad? Y bueno, y lo último es que también fue administrador apostólico de la diócesis del Callao, que es un lugar muy importante en América Latina. Bien,
sobre este hombre y lo que hemos podido interpretar de sus primeras palabras, que es un poco pues, difícil interpretar qué va a hacer como Papa sobre los asuntos centrales que acucian a la humanidad y que son ahora ya de su competencia directa. Pues hombre, una visión, digamos, moderada y más tradicional, pero con el mismo compromiso de lo que es su labor apostólica, ¿no? Y que parece que lo que subyace de este nuevo Papa es cierto continuismo. Esta cita que ha hecho expresa del Papa Francisco lo viene a demostrar, no era, digamos, obligada, pero la ha querido hacer, y también pues yo creo que ha sido, la euforia lo ha contagiado, se le veía tremendamente emocionado en algunos momentos, poco sonriente, o sea que debe estar pues en la digestión del nombramiento, ¿no? Algún dato así curioso que estoy leyendo, Xavier, es que tiene también nacionalidad peruana, gracias a su madre. Sí. Habla varios idiomas, entre ellos el español, el italiano, el estadounidense y creo que alguno más. Y se parece también mucho a Francisco, no solo en esa caridad, en esa comprensión hacia los pobres, sino también a que está muy sensibilizado con el mundo migrante. Ya sabes que Francisco, su primer viaje que hizo oficial fue a Lampedusa, y con el cambio climático, que esto para algunos puede ser un tema un poco de roce o un tema un poco polémico. Ya sabemos que era uno de los principales pilares del pontificado de Francisco y quizá también lo va a ser de Robert. Vamos a ver ahora el tuit o el trust de felicitación de Donald Trump al primer Papa americano. Felicitaciones al cardenal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nombrado Papa. Es un gran honor darse cuenta de que es el primer Papa estadounidense. Qué emoción y qué gran honor para nuestro país. Espero encontrarme con el Papa León XIV y será un momento muy significativo. También es un mensaje el de Trump, todo moderación para como es él, ¿no? Así es que, bueno, pues ahí la primera de las felicitaciones relevantes, la del presidente de Estados Unidos para con un papa nacido en Illinois, aunque luego, pues, de un tanto de alma peruana, podríamos decir, ¿no? Porque haya tenido un recuerdo para Chiclayo, y Chiclayo, pues hasta ahora no era un lugar de los más conocidos del Perú, fuera del Perú. También he visto entre los fieles congregados en San Pedro mucha bandera mexicana, y a lo mejor eso, digo yo, tiene que ver con que fue ordenado obispo en la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, que, pues como saben todos, es la patrona de México, la patrona de Extremadura, y desde luego pues algo relevante en la Iglesia iberoamericana, como no. No, desde luego los latinos tienen que estar contentos, ¿no? No se va tan lejos el nuevo Papa. En parte, es verdad, en parte, sí, sí. Continúa en Iberoamérica el nuevo Papa, por lo menos en buena medida. Bien, algún detalle más. Estamos escudriñando detalles que les puedan a ustedes sugerir algo de la personalidad de este hombre, tanto en misiones como en el Vaticano. Bueno, pues ¿qué más podemos significar de todo esto? Habías explicado, Horcajo, algo antes sobre sus estudios. Está licenciado en filosofía y en matemáticas. La primera licenciatura, la de lo que le era propio de joven, las matemáticas. Y luego ya pues dio un giro hacia cuestiones más vaticanas o más de carrera religiosa, como el derecho canónico, etcétera, etcétera. Y fue incluso docente de derecho canónico en alguna universidad peruana. Bueno, decir que es un hombre más conocido en América Latina que en Estados Unidos, por razón de su vinculación con las misiones, tantísimos años, pero que aún así pues están sus estudios en la Universidad, podríamos decir, Católica Teológica de Chicago, donde pues se diplomó en la disciplina a los 20 y algunos años. Y luego ya de ahí estudió Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, Angelicum, y bueno, se ordenó sacerdote en el año 82. Bueno, posteriormente ya su vida le llevó a las misiones en diferentes lugares,
Chulucanas o Piura, ahí fue haciendo años y años y años. El doctorado, ¿sobre qué lo hizo? Esto es relevante desde un punto de vista intelectual porque imprime carácter. El papel del prior local en la Orden de San Agustín, que luego dirigiría dos veces, fue reelegido, vamos, estuvo al frente de los agustinos, pues más de 10 años. Bueno, este es un hombre que tiene una papela complicada porque, claro, la Iglesia Católica en el mundo tiene responsabilidades con la paz, veremos cómo orienta esos asuntos, fundamentalmente Ucrania y Palestina, que son los dos temas más difíciles, ¿verdad?, en estos momentos. Vamos a hacer una pausa de publicidad y seguiremos contándoles cosas del actual Papa León XIV. Las 8:03 y aquí reemprendemos el camino en la redacción abierta. Les presento a nuestros invitados en el día de hoy. Don Julio Ariza, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Habemus papam. Bueno, sí, es mejor que haya papa, ¿no? Que haya alguien que esté al frente de una institución tan importante para el mundo como es la Iglesia Católica. Así que estamos felices de que haya un nuevo papa. Doña Ana Cuartero, diputada de Vox, muy buenas tardes. Diputada de Vox y también muy contenta de que por fin tengamos un nuevo papa, porque para los católicos pues es tener de nuevo un padre, un santo padre al frente de la Iglesia, que es tan importante y que pese a lo que digan de que la Iglesia está muriendo, yo creo que ver esa plaza de Roma y ver esa cantidad de tweets diciendo Habemus Papa, pues no deja de ser una satisfacción y una ilusión, la verdad. Roberto Granda, periodista y analista político en mil frentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Xavier. No ha sido el asturiano al final. No ha sido el asturiano y además no era de los que estaban arriba del todo en las quinielas. Por eso ha sido de improviso, pero bueno, es interesante, muchas cosas que analizar. ¿Alguna circunstancia sí quería yo comentar con ustedes? Por ejemplo, alguien que elige llamarse León XIV es que siente algo por León XIII, ¿no? ¿Cómo lo ves? No sé, no, eso ya no lo sé. Hombre. Si siente algo por León XIII o no, no lo sé. León XIII, evidentemente, es uno de los papas más importantes, claro. Que además salió, curiosamente, después de un episodio con el famoso cardenal Rampolla. Sí, pero que... Un tipo, bueno, el Papa León XIII es quien inicia el magisterio sobre la doctrina social de la Iglesia con la famosa encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas. O sea que luego ahí hay una definición, digamos, de qué tipo de papa va a ser, ¿no? Sí, que además en Rerum Novarum es una encíclica que da una respuesta en ese momento al comunismo y al liberalismo. Sí. A ti, Ana, creo que estás más impactada con que se apellide de Segundo Martínez. Sí, la verdad, y que bueno, pues no es una mala noticia después de un papa argentino, ahora un papa estadounidense, pero con raíces... Cuasi peruano. Sí, con raíces españolas. Y nacionalidad, yo creo que... Es el 2015. Nacionalidad, ¿sí? Bueno, Estados Unidos y Perú, como España y Perú, tienen acuerdo de doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Y ha hecho además un gesto, ¿no?, a todos los españoles, se ha acordado de su feligresía en Perú en esas primeras palabras que ha dirigido. Y bueno, pues también yo creo que siempre nos hace ilusión a todos tener un papa que es capaz de hablar en nuestro idioma. Creo que también es importante decir que Donald Trump ya le ha felicitado como estadounidense, sí. Ha dicho que está deseando encontrarse con él y a modo gracioso, no sé si un tanto irreverente, ya veis que Milei ya ha tuiteado y ha dicho haciendo referencia a esa gran figura del león, ¿no? Ya sabéis que él siempre dice que no hemos venido hemos venido a guiar corderos, sino a despertar leones, ¿no? Bueno, pues yo creo que dos figuras tan controvertidas, veremos a ver cuáles son las reacciones también de nuestros gobernantes. Yo, por supuesto, ya he puesto un tuit dándole la bienvenida
a nuestro nuevo Santo Padre, a nuestro nuevo Padre de Roma, y desde luego vamos a ver cuáles son también las reacciones de todos los demás, porque desde luego lo que sí que va a quedar claro es que la Iglesia sigue adelante, o sea que veremos a ver que nos deparan todas esas reacciones políticas que creo que también son interesantes. Me ha parecido espectacular la de gente que ha estado allí ayer por la tarde, esta mañana, esta tarde, y luego el impacto, porque hay televisiones japonesas siguiendo esto. Miranda, es allí importante... con la cámara puesta en la chimenea. Hay televisiones de todo el mundo. Esto, hombre, los católicos son 1.400 millones, pero no es solo un acontecimiento de los católicos. Y a ti supongo que lo que te fascina es que sea un hombre de ciencias puras y de derecho. Sí, a ver, hay mentes muy privilegiadas y muy importantes en la Iglesia. Benedicto XVI era un teólogo con libros que forman parte de la formación para que sean de estudio, para ser canónicos. Pero yo digo que es importante que hable español el Papa, pero sobre todo más importante que visite España, si puede, porque la anterior se murió sin visitar España. Entonces, digo, vale, que hable español, pero que visite España también. El que sea un presidente estadounidense en un país que ha tenido solamente un papa estadounidense en un país que ha tenido solo 2 presidentes católicos, también es un dato interesante, porque los 2 presidentes católicos estadounidenses han tenido suertes dispares, pero no han sido buenos presidentes en el sentido de que Kennedy fue asesinado y Joe Biden ha sido un desastre absoluto en el tema del wokismo y demás. Entonces, a ver, este hombre es estadounidense, también es peruano, tiene que lidiar con una situación bastante compleja en la Iglesia, que viene de un tránsito, y que sea estadounidense también tiene cierto sentido, porque al haber 133 cardenales en el cónclave, en la votación de 71 países distintos, se aleja más del eurocentrismo que antes, originalmente y tradicionalmente, el papado elegía, o sea, se elegían siempre papas europeos, en su gran mayoría. Sabemos que Bergoglio no, y ahora tampoco, precisamente por esa dispersión que hay también en cuanto a cardenales. Fíjate, pero un dato curioso, si me permites, o para mí por lo menos ilusionante, uno de los tuits que más me ha gustado, sobre todo me han gustado mucho estos días, tuits de gente joven, de gente bastante joven, que seguía el cónclave y que estaba pendiente, ¿no? Y ha habido uno de los tuits de Arturo Villa, creo que era, que decía: me he enterado de que tenemos papa porque en esta Bruselas, ¿no?, tan descreída, ¿no?, y en esta Europa tan alejada de estos principios cristianos, he oído aún resonar todas las campanas. Y he leído esto justo en el momento en el que hablaba con una de mis hijas, que está ahora mismo en Budapest de viaje, pero porque está estudiando, con una beca Erasmus y está estudiando fuera, y de ruido de fondo de la conversación también oía esas campanas, ¿no? No las he oído en Madrid, quizá porque tenemos pocas iglesias ya con campanarios. Pero lo que quiero decir con esto es que sigue viva esa llama, ¿no? Sigue viva en Europa esas raíces cristianas que nosotros tantas veces hemos reclamado, ¿no? Así que, bueno, pues también ese sonido de las campanas espero que sea una esperanza y un despertar también de que todavía seguimos vivos. Y hay otra declaración de intenciones no clara, pero bastante obvia, que es que no ha utilizado el inglés en ningún momento. Ya. Bueno, a mí lo que pasa es que si yo si fuera él, estaría muy, ¿cómo te diría?, preocupado por el trabajo ingente que tiene por delante. Porque la herencia del Papa Francisco, en mucha medida, ha generado una gran confusión. Una gran confusión. Bueno, todos los episodios con los famosos cardenales de los Dubia, los episodios con la propia conferencia episcopal africana, que rechazó aplicar los principios de fiducia supplicans, todo lo que ha tenido alrededor de la Iglesia alemana, que prácticamente se mueve ya en el entorno o en la frontera del cisma en muchos aspectos. La Iglesia tiene un reto por delante brutal, que no sé si es la sinodalidad la que puede dar respuesta a esos retos, ¿no? Porque, claro, si no hay un principio doctrinal claro de respeto específicamente a la tradición, que es, por cierto, la segunda de las fuentes de la revelación, el problema es que la gente, como ahora pasa en muchas parroquias, en muchos obispados, es que no van a saber a qué atenerse en temas morales, sobre todo. Y eso es un lío.
Es un lío porque además aquellos que se atienen a la tradición, al catecismo y a la doctrina de la Iglesia de siempre, pues están puestos en cuestión porque todos aquellos que están fuera de la Iglesia están potenciando que la Iglesia genere una apertura hacia asuntos que vaciarían a la Iglesia de contenido en la práctica. Entonces, es una situación muy compleja. Si el nuevo o el cardenal Prevost aborda ese asunto en profundidad y con valentía y con claridad, sobre todo, pues tendremos un futuro esperanzador. Si no va a abordar con claridad todos esos asuntos, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sí, dicen además que, por lo menos en lo poco que nos ha dado tiempo a leer, ¿no?, que es una persona amiga de las decisiones colegiadas. Efectivamente eso, cuando, como tú bien has dicho, cuando hay una transparencia, cuando hay una seriedad, cuando esa no es decisión colegiada, no se esconde detrás de una decisión colegiada una decisión poco clara, podríamos decir, pues efectivamente puede contribuir a esa unidad de la Iglesia cuando realmente eso se hace bien, pero efectivamente estamos ante retos muy importantes. Yo desde luego confío en que efectivamente sea una persona capaz y que, bueno, pues si tiene un estilo, digamos, de más apertura hacia una Iglesia sinodal, que pues vamos a darle un voto de confianza y vamos a esperar que también con la unidad de todos los católicos consigamos sacar esto adelante. Reacciones en España. Tuit de Pedro Sánchez que vamos a leer a continuación para que no se pierda en detalle. A ver si le parece esto un acto de los súper ricos, por ejemplo. Dice, enhorabuena a toda la Iglesia Católica por la elección del nuevo Papa, León XIV, que su pontificado contribuya a fortalecer el diálogo y la defensa de los derechos humanos en un mundo que necesita esperanza y unidad. Bueno, pues las generales de la ley. Vamos con Feijóo, la reacción de Feijóo y comentamos las dos luego si queréis. Feijóo, ¿qué dice Feijóo? Pues al pontífice León XIV le deseo acierto, fortaleza y sabiduría en la gran responsabilidad que hoy asume. Que su papado sea fuente de unidad ante los grandes desafíos que enfrenta el mundo. Qué curiosa la coincidencia en la idea de la unidad. Bien. Sí, la verdad es que Roberto, sí. ¿Qué te han parecido estos dos primeros mensajes de bienvenida? Bueno, respecto a lo de Pedro Sánchez hay que decirle que ninguno de sus aliados, tanto nacionales como internacionales, tienen el mínimo interés por los derechos humanos. Entonces, que él nombre los derechos humanos es bastante curioso. Los aliados internacionales de Pedro Sánchez, desde Venezuela, Irán, Rusia, le da igual los derechos humanos. Y los nacionales, pues hombre, Bildu, que es el brazo político de ETA, no tiene más allá, ¿no?, de respeto hacia la vida humana ninguna, y el resto pues son separatistas, comunistas. Sí. Es un tuit un poco plantilla, tuit típico, sin más allá. Él es bastante entusiasta, parece, para felicitar el Ramadán y otras fiestas. Yo lo veo así, ¿eh? Y lo de Feijóo también parecido. De todas formas, pide unidad, es cierto, porque como cualquier grupo humano de poder, cualquier grupo humano que sea más o menos cerrado, pues hay luchas de poder, batallas internas, intereses, distintas facciones. Al final el Papa consigue el poder absoluto, pero dentro de la Iglesia es evidente que hay muchas sensibilidades y distintas corrientes. Claro. Pues sí. Bueno, más comentarios. Yo veo unos tuits bastante del poder humano, efectivamente. Esa unidad parece más una defensa contra conflictos que puedan estar sintiendo ellos como líderes de determinadas formaciones y parece más como, uy, la que se te viene encima, ¿no? A mí me gustarían quizá algunas referencias más a los derechos humanos, a la dignidad humana, ¿no? Porque los dos, creo que si no me equivoco, los dos hablan de derechos humanos. A mí una de las cosas que más me gustan de nuestro programa es que hablamos de dignidad humana, porque ya no es lo mismo. Hay derechos humanos que defienden tanto los socialistas como los populares, como el derecho al aborto, totalmente contrarios a la dignidad humana. Con lo cual, en un mundo que ahora mismo reconoce hasta el aborto como derechos humanos,
pues no me parece que sean la preocupación, sino que la preocupación del Santo Padre espero que sea la defensa de la dignidad humana en toda la amplitud de esa palabra, ¿no? Cuando hablabais de la doctrina social de la Iglesia, pues la verdad que yo esto que has contado, Julio, no lo sabía, esto de León XIII, que ahí empezó, digamos, esas encíclicas con la doctrina social de la Iglesia, que creo que es una de las aportaciones más importantes que ha hecho la Iglesia a la cultura y a la sociedad moderna, y que esta nueva cultura de esos derechos humanos en los que se felicitan o que nos quieren felicitar son muy extraños ya cada día más a lo que es la conciencia social, la doctrina social de la Iglesia y sobre todo la defensa de que como católicos y como Iglesia hacemos de la dignidad superior del ser humano, ¿no? Bueno, y luego hay una cuestión que yo no soy para nada un entendido, pero sí que me parece relevante, que sea un agustino, porque, bueno, pues entre las tradicionales relevantes figuras de la Iglesia en las últimas décadas, los agustinos no han estado entre ellos, ¿no? Y por lo tanto, pues, bueno, pues ahí parece que los agustinos sí recobran un papel. Nos dice Mariano Calabuig en el chat que tenemos entre los diputados que estábamos todos pendientes de la elección del nuevo Papa, se felicitaba de que fuera agustino porque dice que los agustinos es lo mejor que tenemos ahora mismo en educación, ¿no? Que en la educación en España todavía, bueno, pues los agustinos están haciendo un gran papel, con lo cual, bueno, pues eso puede ser positivo porque ahora mismo otra de las cosas efectivamente que hay que defender es la libertad de los padres para poder educar a sus hijos respecto a precisamente a sus principios morales. Entonces, bueno, pues tener a un agustino que tiene, como nos dice Mariano, que también confío mucho en su criterio, que tiene unas grandes capacidades, un gran conocimiento de lo que es la educación y tenemos buenos colegios de agustinos también aquí en Madrid, pues que sea también una señal de que podemos recuperar, ¿no?, ese protagonismo de los padres en la educación de los hijos, en la educación en libertad y en los valores cristianos. Así que esperemos que también y los sea agustinos aportaron la a esa joya que tenemos en nuestro pensamiento, que por cierto es joya desde que la descubrió un austriaco, porque no le prestábamos la más mínima atención, la escuela de Salamanca. Hombre. Pues ahí estuvieron. Bueno, seguramente algunos se habrán perdido las primeras palabras del Papa León XIV. Para esos que han llegado tarde, que han sintonizado tarde, que simplemente no han estado al loro, pues ahora vamos a ofrecerles el primer discurso del nuevo Papa. La pace sia con tutti voi. La paz esté con todos ustedes. Fratelli, sorelle carissimi. Queridos hermanos y hermanas, Questo è il primo saluto este es del el Cristo primer saludo risorto, de Cristo il resucitado buon pastore, y buen che ha dato la pastor vita que ha per il dado la gregge vida di Dio. por el rebaño de Dios. Anch'io vorrei che questo También yo saluto quisiera di que este pace saludo de paz entrasse nel vostro cuore, llegue hasta sus corazones, raggiungesse le vostre les alcance famiglie, a sus a familias, tutte le persone, a todas las personas, ovunque siano, donde quiera que se a tutti i encuentren, popoli, a todos los a tutta pueblos, la terra. a toda la La tierra. pace sia La paz con voi. esté con ustedes. Questa è la pace di Cristo risorto. Esta es la paz de Cristo Una resucitado. pace disarmata, Una pace desarmada y una paz desarmante e perseverante. y también perseverante Proviene da Dio. que proviene de Dio Dios, che ci ama a que tutti. Dios que nos ama a todos Incondizionalmente. incondicionalmente. Ancora conserviamo nei Todavía nostri orecchi conservamos en nuestros quella oídos voce esa debole voz ma débil, sempre coraggiosa pero siempre di Papa valiente Francesco, del Papa che Francisco, benediva a Roma. que bendecía a Roma.
Il Papa che benediva Roma El Papa que bendecía dava la a sua Roma benedizione daba al también mondo, su al mondo bendición intero, al mundo quella entero, mattina del esa giorno di mañana Pasqua. del día de Pascua. Consentitemi di dar seguito a Permítanme quella dar stessa continuidad a esa benedizione. misma bendición. Dio ci vuole bene, Que Dios Dio nos quiere vi mucho. ama tutti Dios ama a todos e il male non y el prevarrà. mal no prevalecerá. Siamo tutti nelle mani di Dio. Estamos todos en las manos de Dios. Pertanto, senza paura, Por lo tanto, sin uniti, miedo, unidos, mano nella mano con Dio mano e de la tra di mano noi, con Dios y entre andiamo nosotros, avanti. vayamos adelante. Siamo discepoli di Seamos Cristo. discípulos de Cristo. Cristo ci precede. Cristo nos precede. Il mondo ha bisogno della El sua mundo luce. necesita de su luz. L'umanità necessita La di Lui humanidad come necesita de il Él ponte como per el essere puente raggiunta da Dio para e ser dal suo alcanzada amore. de Dios por su amor. Aiutateci anche voi, poi gli Ayúdenos uni gli también altri, ustedes los a unos a los otros costruire i a ponti construir con il puentes dialogo, con con el diálogo, l'incontro, con el encuentro, uniendoci tutti uniéndonos per essere todos un solo para popolo, ser todos un sempre solo in pueblo, pace. siempre en paz. Grazie a Papa Francesco. Gracias al Papa Francisco. Voglio ringraziare anche tutti Quisiera agradecer también confratelli a todos cardinali los che hanno hermanos cardenales scelto me que me han per elegido essere para successore ser di el Pietro sucesor de e Pedro camminare y insieme a caminar voi junto a come ustedes Chiesa unita, como iglesia cercando unida, sempre buscando la siempre pace, la paz, giustizia, la justicia, cercando buscando sempre lavorare come uomini trabajar e como donne hombres y fedeli a mujeres Gesù fieles Cristo, a Jesucristo, senza paura, sin miedo, per proclamare para il proclamar Vangelo, el per essere Evangelio missionari. y para ser misioneros. Sono un figlio di Sant'Agostino, Soy un hijo de San Agustín, agostiniano, Agustino, che ha detto con voi que sono ha dicho, cristiano con e ustedes per soy voi cristiano y vescovo. para ustedes In obispo. questo senso possiamo Y en este tutti sentido podemos camminare todos insieme caminar juntos verso quella patria hacia esa patria, la quale Dio ci ha la cual preparato. Dios nos ha preparado. Alla Chiesa di Roma, A la un iglesia de saluto Roma, speciale. un saludo especial. Dobbiamo cercare insieme come essere una Tenemos que Chiesa buscar juntos missionaria, cómo ser una iglesia una misionera, Chiesa che costruisce una iglesia ponti que construye di dialogo, puentes de diálogo, sempre aperta a siempre ricevere, abierta come a questa recibir, piazza con le como braccia esta plaza, aperte, con los brazos a tutti, abiertos a todos, tutti coloro che hanno a todos bisogno aquellos que tienen della nostra necesidad carità, la de nostra nuestra caridad, de nuestra il dialogo, presencia, de l'amore. diálogo y de amor. Y se me permiten también una palabra, un saludo En español. ¡Qué todos lindo! aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle, A todos ustedes, hermanos y hermanas, di Roma, de di Roma, Italia, de di Italia tutto il mondo, y de todo el mundo. vogliamo essere una chiesa Queremos ser una sinodale, iglesia una chiesa sinodal, che cammina, una iglesia que chiesa camina, che cerca una iglesia sempre que busca la pace, siempre la paz, cerca sempre la que busca carità, siempre la caridad, cerca sempre di que essere siempre vicino busca specialmente estar cerca a coloro che de soffrono. quienes sufren. Oggi il giorno della supplica Hoy, alla el Madonna di día Pompei. de la Virgen de Pompeya,
Nuestra Madre María siempre quiere caminar siempre con nosotros, estar cerca de nosotros, ayudarnos con su intercesión y su amor. Allora vorrei pregare insieme a Ahora voi. quisiera rezar junto con Preghiamo ustedes. insieme Recemos juntos per questa nuova missione, por esta nueva misión, però per tutta la Chiesa, por toda per la la Iglesia, pace nel mondo. por la paz en el Chiediamo mundo. questa grazia Y speciale pidamos esta gracia especial di Maria, nostra Madre. nuestra Madre. Bueno, he escuchado con más calma. ¿Algún hallazgo en sus palabras, Julio? Impecables, especialmente la apelación a la Virgen, me parece impecable. Así que no puedo opinar sobre esto, me parece bobo opinar. No, pero si en el discurso has descubierto algún... Bueno, hilo. mucho francisquismo. Y bueno, y mucha apelación a los puentes. Ha habido varios puentes en el discurso. Y a no tener miedo, que a mí me recuerda a Juan Pablo II, Pablo ¿no? II. Sí, ese ha Dos habido veces también en el discurso. Sí. Bueno. Por eso te digo que sacar conclusiones de este discurso es muy complicado. Pero es muy positivo que ha hablado de Jesucristo, que ha hablado de Dios, que ha hablado de la Virgen, que ha hablado de la fe, que ha hablado de la unidad. La unidad es un bien en sí misma. Por eso cuando Sánchez ha hecho la apelación a la unidad, me ha hecho muchísima gracia, porque están construyendo exactamente la desunión todo el tiempo, ¿no? Y el odio entre unos y otros. Roberto, ¿qué te ha parecido más interesante de la primera intervención de Bob, como le llaman en Perú? Bob Francis. No hay mucho que destacar más allá de lo dicho, pero sí que antes se habló de la escuela de Salamanca, ¿no?, que viene al caso por este Papa, es que fue el renacimiento del pensamiento español, sobre todo en materia de economía, que sentó las bases del liberalismo. Por eso la importancia, incluso entre los no creyentes, de saberse culturalmente católico. Hay un término que acuñó Gustavo Bueno que se refería al ateísmo católico, que es decir, más allá de que creas o no creas, saberte, o sea, saber el legado en cuanto a cultura, en cuanto a artístico, y luego en Occidente que sienta las bases civilizatorias. Porque en este mundo que vemos tan incierto, en este futuro, lo que tenemos enfrente son las tinieblas. O sea, lo que tenemos enfrente es algo muy oscuro que puede causarnos muchos problemas. Y saber de dónde venimos, saber ese legado, saber por qué Europa fue lo que fue, aunque se esté diluyendo, aunque vaya a desaparecer un poco, como decía Pérez Reverte, ¿no?, que Europa ya fue y que ahora viene otra cosa, viene del legado, podemos llamarlo judio-cristiano, si queremos, pero sobre todo del catolicismo, con todo lo que nos ha legado para lo bueno y para lo malo. Por eso es importante saberse, por eso digo, saberse culturalmente católico, luego ya independientemente de las creencias. Pues yo me quedaría también con una frase que ya estoy viendo en muchos memes de Twitter, que dice: el mal no prevalecerá. Entonces me parece también una gran frase para iniciar un pontificado en el que, bueno, pues tantas batallas hay, ¿no?, en la lucha contra el mal. Así que, pues bueno, a mí me gustaría resaltar esa frase del mal no prevalecerá. Julio. Yo no puedo juzgar jamás la santidad de alguien, ¿no? Por lo tanto, mucho menos del nuevo Papa. Pero su formación sí es juzgable. Y es un hombre extremadamente preparado. En la vida civil como matemático, y en la vida, digamos, como sacerdote, en teología y en derecho canónico, y es un hombre pues brillante. Por tanto, si tiende a hacer el bien, lo hará muy bien, pero si tuviéramos la mala suerte de que estuviera por el otro lado, también sería un hombre muy eficaz, podría ser muy eficaz. Así que, sí. Pero estoy seguro de que será para bien. Todas las cosas son para bien. Bueno, vamos a algún tema político, ¿no? Porque si no, esto se nos queda... demasiado grande lo del Papa. No, hombre, claro, si estamos ya opinando sobre los regates de un discurso, pues necesariamente improvisado, porque tampoco da mucho tiempo para pensar lo que vas a decir, ¿verdad? Bueno, hoy han pasado cosas muy interesantes. Ya volveremos, si acaso, cuando haya motivo y objeto, volveremos al asunto del nuevo Papa. Pero, hombre, es que hoy resulta que hemos sabido, y lo denuncia uno de los portavoces
de la UGC, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Daniel Timón. ¿Qué ha dicho? Pues ha dicho algo tremendo. Ha dicho que cuando el ministro ya hablaba de sabotaje por lo del caos ferroviario, la Guardia Civil todavía no había llegado al punto donde se habían producido los robos. Esto es bastante llamativo, ¿verdad? ¿Qué dice el juzgado? El juzgado dice que ha abierto diligencia por una cosa muy sencilla, el robo del cable, y punto. Y, hombre, pues también han denunciado los agentes de la Guardia Civil que en el punto donde se robó el cable en cuestión, por parte de no más de 5 ladrones, tenía a la patrulla de la Guardia Civil más próxima a unos 20 kilómetros, lo cual tampoco parece que sea lo más indicado para atender una urgencia sobre este asunto. Hemos preparado un trabajo en el que sintetizamos todos estos asuntos. Un juzgado de Toledo investiga el caos ferroviario del pasado domingo como un robo de cable común. Tras abrir diligencias y comenzar a investigar lo ocurrido, el juez advierte que no ve elementos para considerarlo un sabotaje. Una hipótesis que también descarta la Guardia Civil. Los agentes abordan los hechos como un robo de cable común. Es por ello que critican al Ejecutivo de Sánchez por haber afirmado que fue un sabotaje antes incluso de comenzar la investigación. Apenas habían llegado los agentes, seguramente la patrulla más cercana ya estuviera por allí, pero nadie había empezado la investigación, y como es lógico, él ya hablaba de sabotaje. Desde AUGC tienen claro que se trata de un robo de cable perpetrado por grupos muy reducidos y especializados en estas operaciones. Y concretamente en la zona de Castilla-La Mancha, en las zonas del AVE y Vías, da toda la sensación de que es un robo, sin lugar a dudas. Una hipótesis que refuerza ahora el juzgado de Orgaz en Toledo, por lo que únicamente el gobierno de Sánchez mantiene la teoría del sabotaje. Desde la Guardia Civil señalan además que estas bandas no actúan al azar. El día que ocurrieron los hechos, la patrulla más cercana al robo estaba a 20 kilómetros. Castilla-La Mancha es precisamente la comunidad autónoma en la que más robos de cable se producen. En 2021 la cifra se encontraba en torno a unos 2.300 y en 2024 la cifra se duplicó en torno a los 4.400. Únicamente el año pasado se registraron unos 800 incidentes y casi el 60% de ellos ocurrieron en Toledo. Los datos hablan por sí solos y la Guardia Civil tomó cartas en el asunto. En un documento interno, la Benemérita reconoció hace un mes a la Policía Judicial el aumento continuo en el robo de cobre. Sin embargo, a pesar de los datos y de las hipótesis con las que trabajan los investigadores, el Gobierno sigue atribuyendo este robo a un acto de sabotaje. Bueno, vamos a hablar de esto del sabotaje. Permítame que incorpore, porque es difícil separar dos asuntos, uno tan importante como el del nuevo Papa y uno tan mundano pero tan necesario de conocer como lo del robo y el caos ferroviario. Es un tuit emitido por Santiago Abascal, el líder de Vox, en el que dice: desde Vox deseamos a León XIV un gran pontificado para provecho de toda la Iglesia. Y ahora sí, vamos de cabeza al robo del cable. Sabotaje, antes de que la Guardia Civil llegara al punto de donde se había robado lo que se había robado. Que esto recuerda a Maduro ya, ¿no, Roberto? Sí, hay una película muy buena de Hitchcock que se llama Sabotaje, pero a Pedro Sánchez no lo veo muy cinéfilo. Entonces yo creo que lo que está haciendo es tratar de colocar el relato, que es lo que hace él siempre, con cosas que ya no se sostienen, porque al final es todo pura ideología. O sea, él busca un escenario maniqueo de confrontación ideológica. Además, lo hemos visto con las nucleares, lo hemos visto con el apagón, pero que yo creo que es muy difícil esconder ya la degradación que está viviendo un país. Que la gente se pregunte, bueno, tantos impuestos que pagamos, ¿a dónde están yendo destinados? Porque no puede ser que venga un volcán y tenga gente en La Palma viviendo en barracones. Que venga un coronavirus y por no atenderlo, tomar las medidas oportunas, sea en la España el mayor índice de muertos que tuvo durante un tiempo del mundo. Que venga un apagón y que no haya ninguna responsabilidad y estemos horas sin saber hasta que aparece el presidente. Que dejen a la gente tirada en Valencia 4 días sin que aparezcan por ahí ningún militar, ni Guardia Civil, ni servicios de emergencia. O que pase esto y que cada vez que coges un tren que antes era una garantía de seguridad y que sabías que ibas de tal hora a tal hora,
a ciencia cierta, y que ahora es una incertidumbre. Tú te subes a un tren y es casi como una aventura. Vamos a ver qué pasa hoy. Está la gente ahí sin agua, sin oxígeno casi. Pues entonces, eso también es parte, repito, de la degradación de un país bajo el socialismo. Cualquier argumento que me exima de responsabilidad me favorece. Sí, todo lo que me tapa me viene bien. No solo me exima de responsabilidad y me favorece políticamente, sino además me puede evitar el pago de unas indemnizaciones que pueden resultar cuantiosas a los damnificados por estos apagones, estos paros o lo que sea. O sea, está utilizando la misma táctica de Pedro Sánchez. Ahora dirá que abre una comisión parlamentaria y una investigación con tal de demorar estos 2 años y que le toque pagarlo al siguiente, porque la verdad es que esta gente nos tiene acostumbrados a actuaciones absolutamente deplorables. Y esto del sabotaje, los primeros días decían, los técnicos decían que ni sabotaje ni nada, que es que lo que hay que hacer es enterrar mejor los cables de cobre, porque es que el robo de cables de cobre es tan conocido como vamos, es que es una cosa muy habitual. Visité yo hace poco, aquí dentro de Madrid, un polígono industrial que había sido abandonado y me contaban los concejales que decían, no, si es que esto estaban todos los tendidos eléctricos, pero nada más saberse que aquí no se iba a establecer nadie, venían con las furgonetas, cogían el hilo de cobre y tiraban de él para sacar toda la instalación. Es decir, ni sabotaje ni nada. El robo del cable de cobre nos ha fundido las luces de la mitad de las carreteras españolas de toda la vida, porque se roba, porque cuesta mucho en el mercado, hay poco cobre y se vende muy bien. Es que además, llamarle sabotaje, pues la verdad es que es bastante... Todo tiene una connotación política, pero ¿quién es el presidente de Renfe? Fernández Heredia, que era un tío que había aquí, fue famoso porque escribió un tuit de un pato que le había dado un parraque y decía que Almeida tenía que dimitir porque había muerto ese pato. ¿Quién es la presidenta de Red Eléctrica? O sea, Beatriz Corredor, que alcanzó el cargo, muy remunerado, por cierto, desde la Fundación Pablo Iglesias Pose, no Pablo Iglesias Turrión, el fundador del PSOE, y por la cercanía con Sánchez. Entonces, ponen todo cargos políticos en infraestructuras del Estado tan importantes que cuando fallan dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver. No tiene Ahí nada quería yo llegar, claro. Porque ayer el rey del bulo decía, en España no hay uranio, ¿se acuerdan? Pedro Sánchez. Sí. Mucho hablan de las centrales nucleares y poco hablan de que en España no hay uranio y por tanto tendremos que importarlo. ¿De dónde, señorías? Esa es también la soberanía nacional de aquellos que defienden las centrales nucleares. Por eso, señorías, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en la dirección que hemos tomado. Pues mira tú por dónde, para no haber uranio, resulta que tenemos una empresa nacional del uranio, donde el PSOE ha colocado con paracaídas una decena de militantes para colonizarla. Pero como en España no hay uranio, entonces, Pedro, ¿para qué tenías una empresa que se llama Empresa Nacional del Uranio? Salamanca, date un paseo por Salamanca. Hay unos tíos australianos que están encantados contigo, porque pidieron dinero en la bolsa para invertir y explotar el uranio de Salamanca, y luego salió una ley que se lo prohibía hacer. Y dejaron a la empresa, pues, en fin, en la decaída más total. Pero este sinvergüenza que ha prohibido explotar las minas de uranio de Salamanca, sin embargo, ha modificado la ley de minas para permitir explotar las tierras raras en Extremadura, a algo que es del interés de Huawei, que quiere traerse una explotación, una fábrica de ensamblaje de baterías, precisamente para burlar los aranceles de Trump, que lo comentábamos hoy en la Asamblea de Madrid, porque lógicamente los chinos dicen, oye, si Trump me va a poner aranceles, ¿qué puedo hacer? Pues desplazo mi producción a otro sitio, consigo que le pongan un etiquetado europeo y burlo los aranceles. Bueno, pues hoy nos traían los amigos del Partido Socialista una proposición de ley para deducciones fiscales a extranjeros también, como la del Partido Popular, pero es que nos la trae el Partido Socialista, que hasta hace 2 días la critica. Digo, pero bueno, qué falta de vergüenza es esta, ¿no? O sea, se va este señor a China y nos trae las deducciones fiscales. Prohíben el uranio, pero permiten las tierras raras. Bueno, es que yo creo que ya han perdido todo tipo de vergüenza. Hoy tengo unas imágenes que me parece obligatorio que se las muestre a todos ustedes. Se trata de Teresa Rivera, la vicepresidenta de la transición ecológica, ¿verdad? Vean cómo abandona el Parlamento Europeo, el hemiciclo, en el momento en el que comienza el debate sobre el apagón en España. Ella no quiere estar presente. Y ya si acaso bendecir las nucleares francesas, las españolas no tanto.
Y hoy ya es que esto es clamoroso. No sé cómo van a poder aguantar el relato estos de la Moncloa, porque hoy han aparecido las 4 cartas de Red Eléctrica advirtiendo del riesgo de apagón general ante la penetración de las renovables en el mix de generación eléctrica. Claro, se las entregaban al operador del sistema y la propia empresa responsable de la red de alta tensión advertía sobre determinadas circunstancias que, mira tú por dónde, pues ahora sabemos todos. Y es que si sobrecargas la red de generación renovable, puedes tener problemas si no haces las inversiones que debes. Y de eso les advertía Red Eléctrica. Vamos a verlo. El pasado 28 de abril, un apagón dejó sin luz a 50 millones de personas. Desde entonces, todos nos preguntamos qué falló en nuestro sistema eléctrico. Ahora, con las alertas de Red Eléctrica sobre la mesa, sabemos que fue un apagón anunciado. Red Eléctrica notificó el pasado mes de febrero de 4 riesgos que podían derivar en un apagón generalizado por un exceso de confianza en las renovables. El Gobierno, a pesar de las alertas, hizo oídos sordos. El Ejecutivo de Sánchez lleva años apostando por las renovables, pero su alta penetración ha generado problemas que Redella lleva meses señalando. La desconexión de generación era uno de los riesgos que señalaba la operadora. El 28 de abril, día del apagón, la alta producción de renovables desplazó a otras tecnologías. Según Redella, el escaso respaldo puede crear un desbalance entre generación y demanda. Para Red Eléctrica, el auge del autoconsumo y de pequeñas plantas renovables de menos de 1 megavatio son también otro factor de riesgo, ya que dificultan el control en tiempo real. El cierre de centrales nucleares también perjudica el sistema eléctrico de nuestro país. Para la operadora, estas tecnologías aportan estabilidad e inercia al sistema y su retirada hace que haya menos capacidad a la hora de dar respuesta ante incidencias. Es decir, que con todas estas advertencias está claro que el apagón del pasado lunes no fue sorpresa para el Gobierno y se podía haber evitado. Pues no sé a dónde manda esta información, las tesis del Gobierno, las que nos van vendiendo gradualmente. Esto no se podía descartar que fuera un ciberataque, ¿os acordáis, no? Esto, hemos dicho que depende de 2 centrales del sudoeste español que se han desconectado en milisegundos. Esto... Nos hemos equivocado con este argumento porque le echa la culpa a quienes nosotros pretendemos ayudar y luego ya la carga de la caballería ligera contra esos ruines que están comprados por los lobbies de la industria nuclear, la energía de los mega ricos. Vamos a ver una cosa, a ver una cosa. ¿Quiénes son los dueños de las nucleares? Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa y tal. ¿Y quiénes son los dueños de las renovables? Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa. ¿Le dicen son los mismos? No, son los mega ricos. Si son las nucleares, son los mega ricos. Si son las energías verdes, son nuestros colegas. Es muy curioso porque no hay razón empírica científica, lo que hay es ideología, o sea, dogma y mentiras. Él tiene que ubicar un relato, ¿no?, entre sus adeptos, que además es gente pues bastante fanatizada y que necesitan que le simplifiquen las cosas. Entonces, para el sanchismo es algo así como: las energías renovables son buenas y son de izquierdas, y la energía nuclear es muy mala y es de derechas. O sea, las centrales nucleares forman parte también de la fachosfera. Están los tabloides digitales y las centrales nucleares, que es un razonamiento para público no muy exigente. No sé si visteis un hombre que se llama operador nuclear, Alfredo García, que le decía a Echenique: supongo que usted para decir eso se habrá documentado. O sea, a Echenique, le dices eso a Echenique, o a la gente de Podemos, o sea, es gente que ejerce con bastante maestría el vivir al margen de la realidad sin que eso tenga ninguna consecuencia o ningún problema, porque tanto dogma, ideología, demagogia, desinformación, eslóganes, que es lo que decía Rejón. Bueno, es que en la vida real la gente no vive con consignas, claro, pues que Echenique o Sánchez lo que hacen es poner sus excrecencias ideológicas porque es lo que su público está dispuesto a aceptar. Pues yo quería comentar, quería irme un poco hacia otra vertiente, una vertiente bastante más política, porque yo he llegado a la conclusión de que en este país se dimite poco
y lo poco que se dimite, se dimite mal. Nada, no se dimite nada. Porque solo se dimite después de una tragedia que no ha sabido gestionar. Pero es que nadie dimite, por ejemplo, esta señora Beatriz Corredor, cuando coge el mando de Red Eléctrica, independientemente de su preparación, que eso estamos todos de acuerdo. Cuando tú llegas a Red Eléctrica, la Red Eléctrica, o sea, el que lleva Red Eléctrica en España, tiene, según la ley del sector eléctrico, tiene 3 obligaciones. Garantizar la garantía de potencia, es decir, que mete la potencia suficiente en la red, la continuidad del suministro, que no haya cortes, y la calidad de la onda de tensión. Cuando una persona está al mando de Red Eléctrica y pasa un informe que dice, con esta ley y esto que ustedes me están obligando a hacer, no puedo garantizar eso, y no se le dejan tomar las medidas adecuadas, lo que tiene que hacer uno es decir, si yo no puedo cumplir con mis responsabilidades, yo me voy. No hay que esperar al apagón. Es decir, a esta señora hay que decirle, no, si es que usted, desde este día que este informe fue publicado, si automáticamente que esto se conoce, usted no ha hecho todo lo que tiene que hacer, solo tienes 2 opciones, o me peleo porque esto salga adelante o me voy. Porque no puedes asumir que esto pase y quedarte. Pero no, insisto, no desde el día del apagón, sino del día que se ha emitido ese informe. Por eso digo, en este país se dimite poco, porque si dimite ahora ya dimite mal, porque no hubiera dimitido si no hubiera habido apagón. Si el apagón le toca al siguiente, en las mismas condiciones, aquí nadie dimite. Con lo cual, señorías, necesitamos gente que dimita bien y a tiempo. Entonces conseguiremos a lo mejor cambiar alguna cosita. Si salimos a la calle y vemos que está completamente oscuro, pues inmediatamente pensamos que es de noche, ¿no? Pero podría ser un eclipse, por ejemplo. Podría ser fake. Pero si miras al reloj y son las 12 menos cuarto de la noche, excluyes el eclipse como causa para que esté oscuro. Sobre el tema este de la nuclear y la electricidad, a mí lo que me parece increíble es que forme parte de un asunto opinable. No, no es opinable. A ver, esto debe ser otra cosa, ¿no? Debe ser ciencia. Deben ser conocimientos perfectamente definibles, describibles, acotables, que vengamos aquí o que yo tenga que opinar sobre la energía nuclear, sobre el mix eléctrico, sobre, no sé, me parece... Puedo expresar deseos, por ejemplo, me gustaría que la energía que tengamos sea ilimitada y gratis. Yo eso sí, confirmo. Oye, que sea ilimitada, gratis e inocua para la salud. Que no haga daño a la gente. Porque no tenga electromagnetismo o no tenga determinadas emisiones de no sé qué. Pero que sea ilimitada y gratis, lo firmo. No como experto, sino como un desideratum, soy un ciudadano. ¿Sí? Ahora, si me preguntan cómo tiene que ser el mix eléctrico, o si tiene que ser nuclear, o tiene que ser de gas, o tiene que ser tal, yo creo que eso es que hay que hacer cuentas, ¿no? Habrá que valorar, como en cualquier decisión, digamos, empresarial o decisión económica o de tal, pues oye, está acotado, no te hace falta una computadora cuántica para meter los datos necesarios para ver qué energía eléctrica es por la que hay que apostar. De todos modos, los que saben de esto, teóricamente saben, o los que toman las decisiones, parece que están tomando las decisiones en sentido contrario a las que habría que tomar para garantizar lo que tú has dicho, para garantizar, a menos que venga la potencia suficiente y que además no se interrumpa. Bueno, pues no están haciendo eso. Efectivamente, es que no puedo estar más de acuerdo contigo, pero sobre todo porque todos podemos opinar lo que queramos y yo, como soy del gremio un poco, puedo. Pero la realidad es que lo que tienen que demostrar es que teniendo ese informe encima de la mesa no tendrían nada que ver con eso que se pone ahí como causas de un posible apagón para eximir sus responsabilidades y es lo que no están haciendo. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, muy cortita. Bueno, y ya saben que es un día complicado, así es que ahora volvemos a recuperar el hilo del nuevo Papa, de León XIV, y lo hacemos porque tenemos el honor de contar con la presencia de Francisco José Fernández de la Cigoña, que es uno de los grandes comentaristas, no solo en España, sino en Iberoamérica, y hoy los peruanos estarán muy contentos. ¿Qué te parece?
Pues mira, mi candidato no era. Mejor que Francisco, hasta Parolín. Este viene con plomo en el ala. Cuando era obispo de una pequeña diócesis peruana, Chiclayo, le han levantado historias como esto de los abusos sexuales es una locura, que primero no debía haber ninguno. Los que sean ciertos hay que poner en la calle al que se vale del sacerdocio, y no digamos ya el episcopado, para abusar de un niño menor de edad. Curiosamente todos varones. Qué raro, porque antes los curas y los obispos tenían liviandades de distinto sexo. Ahora no, ahora curiosamente todas son del mismo. Pues este viene con eso encima, que se lo van a sacar, porque actualmente de todo se habla. Yo que soy muy viejo, pues antes no. Hoy cualquiera de nosotros y del mundo exterior, con Internet puede estar presente diciendo lo que le dé la gana, sea cierto o sea falso, y eso antes no pasaba. Antes era lo que decía el ABC, lo que decía El País, la televisión nacional. Ya luego fuisteis, pues, esta televisión, la otra, pero ya es que ahora cualquier ciudadano puede decir lo que le dé la gana. Que en tiempos de Franco tú decías algo de un obispo y te venía la policía a ver, no es que te fueran a fusilar, ni siquiera a meterte en la cárcel, pero te decían educadamente: tenga usted cuidado, no se meta usted en líos, esos temas déjelos usted. Con lo que, y hoy todo el mundo dice lo que le da la gana del Papa Francisco, lo dirán también de este, pero hay unos detalles que son de tener en cuenta. Yo ya empecé diciendo que no era mi candidato, pero León XIV, Francisco para nada. Pero es que ni siquiera Juan, León XIV, León XIII murió en 1903. El papa de las encíclicas contra la masonería, contra el socialismo, contra... Pero ¿cómo apareció vestido? Con la estola que antes llevaban todos los papas, pero Francisco no. No se le vieron los zapatos, pero a lo mejor hasta llevaba zapatos rojos. A lo mejor, eso no los hemos visto. Entonces, esos inicios, las palabras que dijo, las propias del Papa. No pidió a la multitud que le bendijera. Fue él el que bendijo que es lo que hace un Papa, bendecir, no las masas al Papa. Pues... Hombre, Paco Pepe, yo, primero, este es el hombre al que elige Francisco como el prefecto para la Congregación de los Obispos. Es decir, que Francisco creía que este era el hombre que tenía el criterio tal como él quería tener para elegir a las personas que iban a ser las personas claves de la Iglesia Católica, los representantes y los pastores de la Iglesia Católica. Lo cual, teniendo en cuenta los criterios que utilizaba muchas veces Francisco, pues sorprende un poco. Pero hay una cosa que a mí me ha dejado perplejo y que yo había leído ya hace algún tiempo, y es que el cardenal Prevost, cuando inaugura la catedral allí en Perú, hace que
permite que las confesiones sean por teléfono. Sí, permitió que las confesiones fueran telefónicas y de hecho buscaba el cartel que pusieron en la catedral y decía la siguiente: el horario de las confesiones será de lunes a sábados de 9 a 12 horas y a través de celular. Bueno, parece que hubo quien tenía más sentido común en el Vaticano y le echaron para atrás la decisión. Pero partamos de que estamos hablando de un obispo que permite las confesiones telefónicas, lo cual para mucha gente seguramente hubiera sido un desahogo. Bueno, que era una persona de la élite francisquista, eso está fuera de toda duda. Evidente. Prefecto de la Congregación para los Obispos, que es muy importante, cierto. Ahora, que lo primero que ha hecho es tomar distancias de Francisco, es evidente. Yo lo único que me faltan son los zapatos, que casi es lo que tiene menos importancia de todo. ¿Pero por qué dices eso si en el discurso ha mencionado a Francisco abundantemente y además ha hablado del famoso construir puentes de Francisco? Yo no le he visto tomar distancia de Francisco. Pues lo normal en un francisquista y que admiraba a Francisco sería llamarse Francisco II. Bueno, eso puede tener otras connotaciones, ¿no? Podrá tenerlas, pero no se llama Francisco II. A mí lo que me ha parecido el discurso, que no tiene por qué parecerme nada, pero como venimos aquí a decir alguna cosa y no estar callados, pues lo voy a decir. Me ha parecido impecable la apelación a Dios, a Jesucristo y a la Virgen María. Y a la Virgen, muy de la Virgen también. Cosa que Francisco habitualmente no hacía. O sea, pero es que mira cómo salió Francisco. En 12 años no se puso nunca la estola esa que tiene un nombre, no sé cómo se llama esa estola. No se la puso nunca. Ni desde el primer día, que ya no salió así, blanco, y nunca. El primer día, pero con todos los paramentos pontificios, clásicos. Con todos. Es un hombre extraordinariamente formado. Es un matemático, sí, es un tío... No es como Francisco una nulidad, que no fue capaz ni de hacer una tesis doctoral. Salió yendo de Alemania porque ni el idioma, ni la teología, ni nada era capaz de seguir. Bueno, pues eso a mí me ha gustado. Que se preparen los del Opus Dei, porque la historia de este Papa, su paso por Perú... fue anti-opus. Anti completamente. Muy beligerante contra la obra. Ya. Hombre, yo también he de decir que el Opus Dei no es mi tema. Claro. Nunca he sido del Opus Dei. No tengo amigos del Opus Dei. Admiro al padre Averasturi y no sé si alguno más. Mientras que jesuitas, franciscanos, hasta salesianos, que no me caen nada bien, conozco del Opus Dei solo a Verasturi. Conocí a uno que tenías aquí, que no me acuerdo cómo se llamaba. Evaristo. Evaristo, que era un gilipollas. Paco Pepe. Perdón. Averasturi es extraordinario. Sí. Don José Luis Averasturi es extraordinario. Es verdad. Yo, si salgo más bien en defensa del Opus Dei, no siendo nada mío, Torre Ciudad, lo que me parece un memo el obispo. Pero Torre Ciudad he estado una vez por curiosidad. Pasaba cerca y dije, hombre, voy a ver qué es esto de Torre Ciudad. No, ni la Virgen de Torre Ciudad es una virgen que a mí me diga nada, ni... Pero ¿qué no va a ser del Opus Dei? Pues que el Opus Dei reaccione vistiéndose por los pies, porque si todo era maravilloso,
y estaban a punto de cerrarlos, pues yo ¿qué voy a hacer? Si les gusta, pues... ¿Qué pasará con el Valle? Un agustino, él presume de eso, un misionero, pues esto define un carácter, ¿no? Sí, Agustín no es preocupante en España. Dicen la Iglesia representada en las virtudes de sus principales órdenes religiosas. La pobreza de los jesuitas, la humildad de los dominicos, la inteligencia de los franciscanos y la ortodoxia de los agustinos. Pero es un chiste volteriano que no hago mío, vamos, me limito a contarlo. Muy bien, Paco Pepe. Paco Pepe, sabéis que tiene el blog probablemente más leído del mundo, en el mundo católico, en español. Y lo tiene alojado en Infovaticana, que por cierto habéis batido todos los récords de audiencia. Tú tienes que ver mucho con eso, Julio, porque el blog y mis artículos y tal empezaron porque tú me los mandaste y yo te obedecí. Muchísimas gracias, eres un fenómeno, Paco Pepe. Fenómeno. Bueno, pues yo creo que el tema, por mi parte, queda perfectamente claro, ¿no? Sobre todo con tus aportaciones. Wait and see. Eso, esperar y ver. Nos vamos a hacer una pausa de publicidad, agradeciendo mucho a Paco Pepe que nos acompaña hoy, a Julia Ariza. A ustedes les quiero ver aquí, porque luego vamos a hablar de un asunto que me ha pedido esta señora, me ha pedido que hablemos de una cosa de la Complutense y yo le voy a dar el gusto. Así es que vamos a esa pausa de publicidad y muchas gracias. Gracias a vosotros, una vez más, encantado. Vamos a estar luego con Esparza, Paco Pepe, me parece, ¿eh? Fenomenal. Parece que nos quedamos un rato con Esparza en el Gato al Agua, ¿eh? Vamos a publicidad. No podemos dejar de contar algo sorprendente. La Complutense ha ido al juzgado de Juan Carlos Peinado. Oiga, es que, mire, hemos levantado la alfombra, ni siquiera la alfombra. Nos ha llamado por teléfono un empresario que dice que, está adscrito a un proyecto de la cátedra de Begoña Gómez que él va pagando cada mes y que no recibe nada a cambio. Y hemos estado mirando la Complutense, qué universidad tan bien organizada. Hemos descubierto que hay 9.800 proyectos que dependen de la cátedra, en los que no sé si todos, pero algunos pagan. Esto es el mega escándalo. Doña Ana Cuartero. Pues bueno, yo creo que no puedo perder una oportunidad más de decir que en la Asamblea de Madrid hay que reabrir la comisión de investigación. 9.800 contratos entre la Complutense y empresas para hacer no se sabe qué. Yo intuyo que todas estas empresas habrían hecho un contrato con Begoña Gómez, con la cátedra, para usar el software, etcétera, etcétera, por una consultoría precisamente para ver si cumplían esos famosos criterios de transformación social competitiva. No olvidemos criterios que Teresa Rivera, desde la Unión Europea, ha querido imponer a todas las empresas. Primero fueron los de inclusión, luego fueron los de diversidad y ahora venían los de transformación social competitiva. Insisto, la Universidad Complutense ha sido la gran plataforma de lanzamiento de los negocios de Begoña Gómez. No entiendo que, conociendo estas noticias, vayamos a cerrar la comisión de investigación sin llamar a los 79 comparecientes que teníamos citados. No me extraña que Pedro Sánchez ayer estuviera en el Congreso un poco belicoso y yo diría que hostil, buscaba el cuerpo a cuerpo, fue una intervención muy bronca en el Congreso, además, por supuesto... Y muy mal educado. Sí, porque tiene problemas personales, problemas jurídicos, problemas políticos. Tengo que decir a la audiencia
que las corruptelas socialistas no son algo actual, sino que es algo, forma parte consustancial de la historia del PSOE. Y que no piensen, por desgracia traigo malas noticias, que esto acabará con el fin de Sánchez. No, también tras la muerte de Stalin, las estructuras de control, lejos de desaparecer, se reconfiguraron. Quiero decir, Sánchez pasará, pero el PSOE va a seguir. Y cuando Sánchez se vaya, vendrá otro. O sea, no... Decimos, bueno, a ver si acaba ya el sanchismo. Este tipo de partidos políticos que tienen 7 vidas, parece, bueno, 146 años de historia de latrocinio, van a continuar. Y luego, enfrentarse a las mentiras del poder o del sanchismo no es buscar polarización. Porque alguien dice, es que estáis polarizando. No, es como lo que decía Julio, de que esto no es discutible. Si sales de noche y no hay luz, es probablemente porque la ideología tiene consecuencias. Si alguien dice, mira, 2 y 2 son 5, y dices tú, no, hombre, eso es mentira. No, es que está usted polarizando y tal igual. No, lo que hay que hacer es combatir las mentiras y combatir el sanchismo. Bueno, han pasado cosas curiosas en el juzgado de Peinado hoy, porque el propio Peinado ha escrito algo que ya veíamos todos. Dice, hombre, es que resulta que el fiscal es más brillante en la defensa de Begoña Gómez que su propio abogado, el ministro Camacho. Eso lo veíamos todo. Pero han aparecido cosillas interesantes del encargado de un club en el que, por lo visto, se ejercía la prostitución, que era de un tío de Begoña. Ese tío de Begoña es al que el padre de Begoña, Sabiniano Gómez, le vende los clubs y las saunas gays. Y esto es muy interesante porque resulta que que se quedó con las instalaciones, digamos, amorosas de Sabiniano, cumplió pena de prisión por forzar a una mujer a prostituirse en el local del tío. El magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por corrupción, ha acusado a la Fiscalía de defender de forma más intensa y brillante a Begoña Gómez que su propio abogado. Así aparece en el escrito de su último auto del caso, un tono que viene siendo habitual en los escritos del juez y la Fiscalía, que se empeña en archivar el caso oponiéndose con contundencia a las últimas decisiones del juez, como la de solicitar el informe de EIR Europa, mantener la imputación del exconsejero de Madrid, Juan José Güemes, o interrogar al ministro Félix Bolaños. Y este no es el único mensaje hacia el Ministerio Público que se incluye en los 6 folios del auto. El juez acusa a la Fiscalía de usar la técnica del avestruz, al negar la existencia de los nuevos indicios en torno a los vínculos de Begoña Gómez y el rescate de EIR Europa. Y en otro punto de la resolución, el juez le recuerda a la Fiscalía que su deber es el de perseguir delitos. En paralelo y siguiendo con los escándalos que rodean a la familia de la mujer del presidente del Gobierno, según el debate en 2016, cuando Sánchez ya estaba en primera línea de la política y era secretario general del PSOE, la Policía Nacional desarticuló una banda dedicada a la explotación de mujeres extranjeras a las que obligaban a prostituirse. ¿Dónde? En el prostíbulo propiedad del tío de Begoña Gómez. La alerta llegó por una llamada de auxilio de una mujer rumana a su padre, informándole de que estaba secuestrada en un prostíbulo. El caso llegó al Tribunal Supremo y acabó con el encargado del club en prisión. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido que efectivamente Begoña Gómez tiene, al final, a ver si va a ser ella el número 1 de la trama, porque la verdad es que la chiquilla es que no deja palo sin tocar. Yo vuelvo a mi tema. Palo sin tocar no me parece una expresión en ese entorno de prostitución y saunas gays. Ay, por Dios, no me parece adecuado. Don Javier, el flamenco, hablaba de flamenco. El tema es que nosotros, insisto, teníamos 79 comparecientes para la comisión de investigación de Begoña Gómez y a medida que el juez Peinado se avanza, todo el mundo nos decía, 79 comparecientes, qué barbaridad. No, es que a medida que la investigación del juez Peinado avanza, sale que Red Eléctrica efectivamente también participa en la comisión de Begoña Gómez. Teníamos citada a Red Eléctrica. Que se han utilizado fondos europeos. Teníamos a Nadia Calviño y al director general de fondos europeos. Que Begoña participa en Europa. Teníamos a Javier Hidalgo y a toda su troupe. Que Güemes sigue imputado. Teníamos a Güemes. Es decir, teníamos el mejor listado de comparecientes. ¿Y cuántos nos han dejado llamar? ¿Qué hizo el Partido Popular con la lista de comparecientes de Vox? No dejarnos llamar, ninguno. Pues yo vuelvo a lo mismo. Tenemos que seguir investigando. Bueno,
Roberto, di algo tú de esto del prostíbulo del tío de la Juana. Es que es todo muy sórdido, es todo muy bajuno, es como muy corrupción de los bajos fondos. Yo creo que aquí Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Novela Negra se pondrían las botas con estas tramas para hacer, si estuvieran vivos, claro. Bueno, James Ellroy podría hacer algo parecido en España, o este hombre de Wire, de Ivy Simmons. Lo veo todo como de... Si dices, no, es que esto es algo típicamente español, no, es algo típicamente impropio del primer mundo, en el sentido de que son tramas de un gobierno, quiero decir. Esto dejaría sorprendido hasta Almodóvar. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a todo el follón que hemos tenido aquí, si lo han seguido, enormemente agradecidos, y que le vaya muy bien al nuevo Papa.